Somos el grupo de exposición de cálculo de una variable y nuestro tema es cálculo diferencial. Voy a socializar un poco sobre lo que son los valores extremos, máximos y mínimos. Estos establecen que si una función es continua en un intervalo cerrado, como por ejemplo a y b, entonces esta misma función debe tener un máximo y un mínimo dentro del intervalo. Esto tiene sentido cuando una función es continua. Podemos dibujar su gráfica sin levantar el lápiz, por lo que se va a alcanzar un punto alto y un punto bajo. Y a continuación voy a explicar cómo identificar los máximos y mínimos absolutos en una representación gráfica. Los máximos son los puntos donde la función pasa a ser decreciente, de subir a bajar. Es decir, el primer máximo lo podemos encontrar aquí, que podemos ver cómo la función pasa de subir a bajar. El primer máximo estaría ubicado en el punto 3. Mientras que por el contrario, los mínimos son los puntos contrarios, es decir, donde la función pasa de decreciente a creciente. Esto lo podemos visualizar como forma de V, como por ejemplo aquí, tenemos un decreciente. También existen máximos absolutos y relativos. La diferencia entre un absoluto y un relativo es que el absoluto, dentro del conjunto de los máximos, es el más alto. Y en los mínimos, el absoluto es el valor el menor. A continuación, mi compañero. Bueno, compañeros, les voy a socializar el tema del teorema de valor medio. Teorema de valor medio, básicamente, si tenemos una función f de x continua en los puntos de intervalo cerrado a y b y derivable para estos puntos también, pero en intervalo abierto, eso quiere decir que no tiene que ser necesariamente en punto a y b. Entonces existe un punto c perteneciente a y b, tal que la derivada de c va a ser igual a la imagen de b. Eso quiere decir que cuando x vale a b, y menos la imagen de A sobre B menos A. Entonces tenemos nuestra ecuación, que en este caso es un polinomio, es x al cuadrado. Tenemos nuestro punto A que equivale a 1 y B que equivale a 2. Simplemente cogemos y reemplazamos esta x por los valores que nos da. Entonces 1 al cuadrado viene siendo 1 y 2 al cuadrado es 4. Derivamos nuestra función y ya como tenemos estos puntos, primero ejecutamos los dos puntos. Eso quiere decir que tenemos el punto A y el punto B. Entonces ahí ya modificando nuestra ecuación, sabemos los puntos donde chocan. Entonces tenemos 1 de 1 y 2 de 4. Al ver que tenemos un x al cuadrado, ya sabemos que esto va a formar una parábola. Entonces así sabemos que aquí ahí está la pendiente de la recta, que básicamente esta es la ecuación de la pendiente de la recta. Entonces básicamente ¿de qué se trata el teorema de valor medio? Que tenemos que encontrar un punto C entre A y B, o sea entre el 1 y el 2, donde la recta tangente va a chocar con la pendiente de la recta. ¿Esto cómo lo hacemos? Primero sacamos la derivada de nuestra ecuación, que es 2x. Bueno, que literalmente lo vamos a pasar a 12 y ya simplemente reemplazamos valores. Decíamos que la imagen de B era 4 y la imagen de A era 1. Y esto sobre 2 menos 1, que era el valor de B menos el valor de A. Ya ejecutamos nuestra ecuación y nos da 3 sobre 1, que en realidad, bueno, pasamos a ser 3 y el 2 que está multiplicando lo pasa a dividir. Entonces encontramos nuestro punto C. ¿Eso qué quiere decir? Que en este punto en 3 medios, que va a estar entre 1 y 2, en ese punto nuestras dos rectas van a coincidir. ¿Eso qué quiere decir? Que en 3 medios las dos rectas, la recta tangente y la pendiente de nuestra recta, van a coincidir. Ahora seguimos con el teorema de la monotonía. Este teorema básicamente es saber cuando una función es creciente o decreciente. Entonces tenemos nuestra función, que es x al cubo menos 3x al cuadrado. La derivamos. Ya sabemos que es 3x al cuadrado menos 6x. Simplemente bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente. Aquí también bajamos el exponente, que es 3 por 2 es 6, le restamos 1 al exponente. Ya, aquí lo que tenemos que hacer es básicamente nuestra función igualarla a 0. Aquí podemos utilizar la fórmula general, pero como es una ecuación simple, podemos utilizar factor común.
que aquí básicamente solo viendo la ecuación ya sabemos que es 3x. Dentro de paréntesis nos queda x menos 2 porque 3x dividido por 3x nos va a quedar x. Y 6x dividido por 3x nos queda 2. Esto también lo igualamos a 0 y entonces nos queda una parte de la fuera del paréntesis y lo de dentro del paréntesis lo igualamos a 0. ¿Eso qué quiere decir? Podemos utilizar 3x igual a 0 o x menos 2 igual a 0. Ahí sacamos nuestros dos puntos. Entonces el 3 que estamos multiplicando lo pasamos a dividir y 0 dividido para cualquier número va a ser igual a 0 y acá el 2 que estaba restando lo pasamos a sumar. Ahí básicamente representamos estos dos puntos en nuestra recta. Entonces tenemos el punto 0 y el punto 2. Estos puntos tienen que ir siempre con intervalo abierto porque no van a ser exactos totalmente. Ya, ahí cómo sabemos cuando la ecuación, cuando nuestra función es creciente o decreciente, dependiendo de los puntos, porque aquí ya tenemos tres, como quien dice, tenemos tres espacios para saber cuál es creciente y cuál es decreciente. Ahora lo que tenemos que escoger es un punto entre el 0 y el 2, que casi siempre se recomienda escoger el 0, pero esta vez como es parte de un punto no lo podemos escoger, entonces escogemos el 1. Y lo que podemos hacer es cambiar esa x por ese 1. Entonces aquí está el ejemplo. Le cambiamos y nos queda 3 por 1 cuadrado, que sigue siendo 3 porque 1 al cuadrado es 1. Y menos 6 por 1. Entonces seguimos resolviendo esta ecuación y nos queda menos 3. De aquí de este resultado lo que vamos a tomar solamente es el signo. Y una regla, un tip, es que si aquí en medio es decreciente, porque tiene que ser el signo menos, la asociamos con el signo menos, el decrece, y el crece con el signo más. Entonces, cuando aquí en medio es el signo menos, como quien dice, se antepone a los otros signos. Eso quiere decir que si aquí en medio es menos, en los lados va a ser más. Y si aquí fuera más, en los lados sería menos. Entonces, ahora ya simplemente identificamos cuál de estos va a ser creciente y decreciente. Entonces, asociamos el signo más al creciente, entonces crece el menos infinito hasta el punto 0. Unión, el 2 hasta el más infinito van a ser las dos que crecen. Y el decrece ya sabemos que son nuestros dos puntos principales, que son del 0 hasta el 2. A continuación, mi compañera. La forma de una gráfica, concavidad y convexidad. Diremos que una función es cóncava o presenta su concavidad hacia abajo cuando dos puntos, cualesquiera el segmento que los une, queda por debajo de la curva. En cambio, diremos que es convexa cuando presenta su concavidad hacia arriba, si dados dos puntos de la curva del segmento que los une, queda por encima de la curva. Los puntos en los que la curvatura pasa de cóncava a convexa o viceversa se llaman puntos de inflexión. Una función de x es cóncava en un intervalo cuando las tangentes a la curva en los puntos de dicho intervalo quedan por encima de la curva. Diremos que una función de x es cóncava en x sub 0 si lo es en un entorno de dicho punto. Análogamente, la función de x será convexa en un intervalo cuando las tangentes a la curva en los puntos de dicho intervalo quedan por debajo de la curva. Diremos que una función de x es convexa en x sub 0 si lo es en un entorno de dicho punto. En una función cuadrática podemos determinar la forma cóncava y convexa. Por ejemplo, en la función de x es igual a x al cuadrado. Al tener una parábola positiva hacia arriba, el segmento trazado forma una gráfica convexa. ¿Qué quiere decir? Que la curva está hacia arriba. En una función de x que es igual a menos x al cuadrado, al tener una parábola negativa, hacia abajo el segmento trazado forma una gráfica cóncava, que nos indica que la curva va hacia abajo. Dibujo de gráficas y asíntotas. Asíntotas verticales, rectas, perpendiculares al eje de las abscisas de ecuación x igual a una constante. Por ejemplo, cuando tenemos una función 2x menos 3 sobre x más 5, para una asíntota vertical debemos igualar el denominador igual a 0 y nos quedaría que x sería igual a una constante.
Ahora, igualamos desde el denominador igualando a 0, que nos quedaría x más 5 igual a 0. El 5, como está positivo a un lado, pasa al otro lado como negativo y nos quedaría que la asíntota de 2x menos 3 sobre x más 5 sería x igual a menos 5. En otro ejemplo podemos ver que tenemos 4x sobre x al cuadrado menos 9. Igualamos el denominador igual a 0. El 9, como está en negativo, pasaría a positivo al otro lado. Aquí hubo un error, sería raíz de 9, en cual la raíz de 9 sería 3 positiva y 3 negativa porque tenemos una raíz de más menos. Asíntotas horizontales, rectas perpendiculares al eje de las ordenadas de ecuación y igual a una constante. Para eso tenemos una regla en el cual el grado exponencial del numerador debería ser menor o igual al grado del grado exponencial del denominador, y y nos quedaría como una constante. En este ejemplo que tenemos 2x menos 3 sobre x más 5, tenemos que 2x tiene un grado exponencial 1 y en el denominador x tiene grado exponencial 1. Por lo tanto, sí cumple la regla. Ahora nos fijamos solamente en el cual tenemos nuestras variables, que nos quedaría eliminando las x, nos quedaría 2 sobre 1. Y por ende nos quedaría que y es igual a 2. Nuestra asíntota de esta función es y igual a 2. Podemos otro ejemplo en el cual 3x al cuadrado menos 4 sobre x más 1. Tenemos que nuestro exponente en el numerador es 2 y en el denominador es 1. Por lo tanto, 2 no es menor o igual a 1. Esto no es una asíntota horizontal. Asíntotas oblicuas, si no son paralelas o perpendiculares a los ejes, la ecuación sería y igual a mx más b. Para eso tenemos la regla de que el grado del exponencial del numerador es igual al grado del exponencial del denominador más 1. Y nuestra y o nuestra función nos quedaría de mx más b. Tenemos el siguiente ejemplo en el cual 3x al cuadrado menos 4 sobre x más 1, nuestro grado exponencial en el numerador sería 2 y en el denominador 1. Pero como la regla dice que es igual al del denominador aumentado en 1, sería que tenemos una igualdad de 2 y 2. Por lo tanto, procedemos a hacer la división de la función, en cual sería 3x al cuadrado menos 4 sobre x más 1, quedándonos como 3x menos 3, y esto es una asíntota oblicua. Optimización aplicada. Llamamos optimización de funciones, es la consecuencia de los máximos mínimos relativos de una función. Sometido a unas restricciones, así podemos calcular con toda precisión, por ejemplo, calcular cuáles serán las medidas, radio y altura mínimas de una lata de refresco para que contenga un cierto volumen. Una vez que tengamos la función optimizar, obtendremos los extremos relativos mediante la derivada de la función e igualándola a 0. Recordamos que la derivada nos da la pendiente de la función y claro, los máximos y mínimos. La pendiente es 0. Nos saldrá una ecuación a resolver y su solución son los candidatos. Por ejemplo, calcular las dimensiones del rectángulo de mayor área y del perímetro. Es constante, es igual a 48 metros. Para ello dibujamos un rectángulo en el cual tenemos que el área del rectángulo es igual a la base por altura. Tenemos dos bases iguales que serían x y dos alturas iguales que serían y. Para ello sustituimos la base por la altura, la base y la altura, que sería área igual a x por y, el cual sería nuestra función optimizar. Para ello no podemos resolver la operación al menos que tengamos una relación entre x y y. Buscamos en el ejercicio que nos dice que el perímetro es constante igual a 48. Por lo tanto, sabemos que la función la fórmula para hallar el perímetro es lado más lado más lado más lado. Pero en este caso, como es un rectángulo, sabemos que tenemos dos lados iguales, que serían las dos bases y las dos alturas. Por lo tanto, nuestra función nos quedaría perímetro es igual a 2x más 48. Conocemos nuestro perímetro, que sería 48, es igual a 2x más 2y. El 2x, como está en un lado positivo, pasa al otro lado como negativo. El 2 que está multiplicando en y pasa a dividir la función, que nos quedaría 48 menos 2x sobre 2. La mitad de 48, 24, y 2x dividido en 2 sería x, por lo tanto nos quedaría menos x. Esta función la sustituimos en la fórmula del área, en el cual nos multiplicaría x por y, sustituimos y, que sería x multiplica 24 menos x. X por 24 nos quedaría 24x, y x por x nos quedaría x al cuadrado, y el signo se mantiene.
Esta función la procedemos a derivar, en el cual sería a es igual a 24x menos x al cuadrado. La derivada de 24x del exponente que tenemos aquí imaginariamente es 1, pasa a multiplicar al 24 y se le resta a x un exponente 1. Por lo tanto, nos quedaría 1 por 24, x sub 0. Y sabemos que x sub 0 es 1, por lo tanto sería 1 por 24 por 1, que nos daría 24. El signo lo bajamos y la derivada de x al cuadrado sería que el exponente pasa a multiplicar a la variable x y se le restaría un exponente quedando 2x. Igual a esa función la igualamos a 0, que nos quedaría 0 igual a 2x menos, 0 igual a 24 menos 2x. El 2x pasaría al otro lado como positivo, nos quedaría que x, el 2 pasaría a dividir la parte que sería 24 sobre 2, en el cual la mitad de 24 es 12 y la mitad de 1 es, que la mitad de 2 es 1, quedándonos x igual a 12 metros. Ahora, esta reemplazamos en la función del perímetro, en el cual 48 es igual a 2x menos 2y, quedándonos como 48, 2 que multiplica 12 menos 2y, quedándonos 2y menos, igual a 48 menos 24, que nos quedaría 2y es igual a 24. El 2 que está multiplicando en y pasa a dividir a la otra parte, que sería 24 sobre 2 igual a y igual a 12. Por lo tanto, nuestro problema sería un cuadrado de lado 12 centímetros. Gracias.